Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Uno de los errores más comunes en el mantenimiento correcto de nuestro coche es ignorar los pequeños golpes debido a que no nos parecen graves. Sin embargo, el cuidado de la carrocería es vital y no solamente por ello. También tiene esos pequeños golpes consecuencias en otros sistemas que aminoran nuestra seguridad al volante. Hoy queremos escuchar a los peritos Mobius para la prevención sobre dicho aspecto y vamos a preguntarles dudas que tenemos. Hablamos con Beatriz Torralba, que es uno de los peritos Mobius para la prevención. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días, François, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. La verdad es que muchas veces no damos mucha importancia a esos pequeños golpes. Pensamos que no son daños mayores, pero hay que reconocer que sí pueden tener consecuencias. Así que, si te parece, vamos a hablar justamente de esa área a la que muchos no damos esta importancia que tiene. Perfecto, cuando quieras. Bueno, lo primero, hay que decir que esos pequeños golpes a los que en principio no damos importancia sí que la tienen. Exacto. Sí es cierto que en ocasiones hay pequeños golpes en alcances, en un atasco, en un semáforo, de los que al principio nos bajamos y aparentemente no hay ningún daño, porque a lo mejor el paragolpes ni siquiera ha visto afectada la pintura, y el plástico al final expulsa el golpe, pero la chapa sí es cierto que la absorbe y la retiene. Nos podemos encontrar con esto, pues que la siguiente vez que, por ejemplo, necesitas abrir el maletero del coche, ves que no va tan suave como de costumbre, porque se ha desplazado la chapa, al final los huecos no son los mismos, y tienes una pequeña dificultad que es porque el faldón está metido. O, por ejemplo, en la parte delantera, ocurriendo el mismo desplazamiento, los radiadores ya no van en su sitio, puedes tener a la larga una pequeña pérdida de líquido, o se te puede romper una patilla de un faro y luego no lo puedes regular, por ejemplo, en altura. Pequeñas cosas que a priori no se le dan importancia, pero que sí es cierto que la tienen. Además son situaciones como muy típicas, ¿no?, que hemos vivido todos muchos. Pueden ser alcances en la ciudad, golpes a baja velocidad, por ejemplo. Sí, es típico eso, pues te da un golpecito el que va en el semáforo detrás tuya, te bajas, no ves nada y dices, bueno, pues nada, seguimos, que no pasa nada. Y te das cuenta de que efectivamente sí puede haber ocurrido algo, pues cuando necesitas, lo que te comento, por ejemplo, abrir algo tan simple como abrir el maletero de un coche. Al final de no haberse reparado o de no repararse ese golpe, pues a la larga va yendo a peor, lógicamente. La cerradura va forzada y con el tiempo se te puede llegar a partir. Pues crea situaciones incómodas que si se tratan desde el principio no llegan a ese término. En Mobius, que es una empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas, estáis acostumbrados, ¿no?, a ver este tipo de situaciones. ¿Qué consecuencias reales puede tener el que, consecuencias ocultas, muchas veces no reparemos esos pequeños golpes? Lo que te comento, por ejemplo, en la parte delantera, pues si va forzado, si tienes un golpecito en la parte de delante, de los que estéticamente no se aprecian, pero por ejemplo la chapa va forzada y el radiador va forzado, pues a la larga puede ocasionar una pequeña rotura, que tengas una pérdida de líquido refrigerante. Lo que te comentaba antes también, de a la hora de regular la altura de un faro desde dentro del coche, si el faro tiene alguna sujeción rota y no está perfectamente sujeto a la carrocería del coche, esa función ya te impide hacerla. No puedes regular, por ejemplo, los faros, que en un momento dado sería mucho menos importante que el tema del radiador, que una pérdida de líquido te puede llevar a una avería mecánica considerable. Pero bueno, que todo tiene, de alguna manera u otra, todo tiene importancia. Y también se puede haber afectado el ADAS, el Advanced Driver Assistance System, que ahora ya, pues la mayor parte de coches modernos lo lleva. Exacto. Sí, eso ya es la parte así también, digamos, un poco más importante. Ahora mismo un gran porcentaje de vehículos, pues todos tenemos sensores de aparcamiento, cámaras, radar de proximidad. Estos pequeños impactos que estéticamente no se aprecian pueden desplazar y descalibrar cualquiera de los sensores. Te puede ocasionar bloqueos del coche,
pues que esté paralizado porque no hace todas sus funciones y te cueste arrancar o te bloquee el arranque. Aparte del encendido de testigos en cuadros, te puede bloquear la apertura de las puertas, las alarmas de los sensores de aparcamiento se pueden disparar cuando no deben, entonces al final pierde su funcionalidad. Uh-huh. Claro, porque además obviamente si no nos damos cuenta y estos están funcionando mal, lo que provoca es que haya una menor capacidad de seguridad, ¿no?, a la hora de conducir, de aparcar, de cualquier maniobra que hagamos con el coche. Exactamente. Uh-huh. Ya das por hecho que te está fallando porque tenías un golpecito en el lado derecho y a lo mejor te fías de que lo que está sonando o lo que se te está encendiendo se refiere al lado derecho cuando realmente a lo mejor tienes un obstáculo en el lado izquierdo. Uh-huh. Entiendo. Entonces al final pierde su utilidad. Y normalmente cuando estos testigos que tenemos en cuadro y que dependen de ese ADAS, de ese Advanced Driver Assistance System, te avisa el coche cuando se han desequilibrado, cuando pues se han desalineado esos sensores. Suelen saltar los testigos en el cuadro. Uh-huh. Y te suele avisar de que hay algo que no funciona. Hoy por hoy, como hay tantísima electrónica y todos los vehículos, o casi todos, sobre todo modernos todos, llevan los ordenadores de a bordo y te van dando aviso de cualquier anomalía del coche. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Beatriz Torralba, que recordamos es uno de los peritos Mobius para la prevención sobre cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hemos tenido un pequeño golpe que ha generado un pequeño daño, pero que generalmente no pensamos que pueda tener grandes consecuencias en nuestra seguridad. ¿Qué otras consecuencias puede tener esos pequeños golpes a nivel de otros sistemas del coche? Además de los que ya hemos comentado, efectivamente. Por ejemplo, en salidas de vía, pues lo mismo. Hay veces que no son aparentes los daños porque realmente no has reventado la rueda. Por fuera a lo mejor no ves marcada la llanta, pero sí es cierto que se pueden ver afectadas piezas de la dirección o de la suspensión del vehículo. Por ejemplo, cualquier bache en carretera te puede hacer perder las cotas del paralelo. Si las ruedas no van alineadas correctamente y el coche no pisa bien, aparte de que con el volante recto, si sueltas el volante, el coche tiende a irse a un lado u otro. Si los neumáticos no pisan bien, ocasionan un desgaste inusual. Y te puedes ver con que de repente tienes la rueda izquierda muchísimo más gastada que la rueda derecha, o dentro de las mismas ruedas que el consumo no sea uniforme. Esté más comida por dentro que por fuera, por ejemplo. Entiendo. Aparte de que puedes tener daños de piezas más importantes de la suspensión del coche, como pueden ser brazos de suspensión, amortiguadores. A la hora de conducir, pues si el coche no está alineado, puede ocasionar una mala frenada. A lo mejor no controlas el coche, el coche no frena recto, no te da la misma seguridad que si estuviera todo correcto. Ya, pues tendremos que tenerlo en cuenta. Muchas veces, sobre todo los más dejados, cuando tenemos algún arañazo, pueden ocurrir alguna otra circunstancia, ¿no?, en el mantenimiento de la pintura, no le damos mucha importancia, pero en cambio sí la tienen. Exacto. Sí, eso aparte del tema estético, que efectivamente pues hay gente que más o menos cuidadosa o se fija más o menos en el tema estético, los desperfectos ocurridos en la pintura del coche, en el momento que se levanta la laca, por ejemplo, del vehículo, que es la última capa de la pintura, o alcanza la pintura o en ocasiones alcanza la chapa, obviamente esta se queda desprotegida a la intemperie. Esto puede ocasionar pues corrosión, que la pintura de alrededor se vaya deteriorando por esa entrada. En sitios, por ejemplo, de costa, se eleva más el riesgo por el salitre al final, digamos que desgasta mucho más el tema de la pintura y corroe la chapa. En los bajos del coche pasa exactamente lo mismo, o sea, es recomendable totalmente. El bollito a lo mejor le dan menos importancia, pero siempre que está alcanzada la pintura es recomendable poner el parche antes de verte luego metido en una reparación superior.
Y de todos estos golpes, de pequeños golpes, ¿habría que dar parte a la compañía? ¿Nos va a influir en el tema del seguro o no? Sí, si tienes el vehículo asegurado a todo riesgo, la compañía se hace cargo de los daños propios. Otra de las cosas que suele ocurrir cuando vamos dejando el tema de ya dar el parte, pues porque me va a afectar a los bonus que tenga con la compañía, porque tengo que pagar franquicia. A la hora de dar el parte, si el perito en ocasiones se ajusta al criterio que debe de ajustarse, a lo mejor piensas que siendo todo el lateral te lo van a coger todo en un mismo parte y realmente tienes que dar varios partes para el mismo lateral. Uh-huh. Porque al final los peritos sí sabemos cuando todo es del mismo siniestro o no. Uh-huh. Bueno, pues hemos aprendido recomendaciones que nos van a permitir reducir tiempos de inmovilización, optimizar costes, eliminar tiempos de espera, que esto siempre es desesperante para los conductores, gracias a Peritos Movios para la prevención y sobre todo con estos consejos que nos ha dado Beatriz Torralba. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.